Bueno, en clase pasada vimos lo que eran una población en equilibrio, era aquella en que las frecuencias génicas y genotípicas no cambiaban de generación en generación, siempre en cuanto y en tanto exista ausencia de migración, mutación y selección, que son una de las fuerzas que pueden llegar a producir cambio en esas frecuencias génicas. Bien, una población grande con apareamiento aleatorio es estable con respecto a la frecuencia génica y genotípica como vimos anteriormente, en ausencia de las fuerzas que tiendan a cambiar sus propiedades genéticas. Las fuerzas que cambian las propiedades genéticas son denominadas procesos sistemáticos y procesos dispersivos. El proceso sistemático son los cuales tienden a cambiar las frecuencias génicas de una forma predecible tanto en cantidad como en dirección. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien a qué se refiere eso. Hay tres procesos sistemáticos. Uno es la migración, otro es la mutación y otro es la selección. Bueno, primero vamos a hablar lo que es migración. Podemos definir como el movimiento de individuos o cualquier forma de introducción de genes de una población a otra. Vamos a considerar ahora para su estudio las siguientes abreviaciones, donde M representa la proporción de inmigrantes, QM es la frecuencia génica de inmigrantes, 1 menos M es la proporción de nativos y Q0 es la frecuencia génica de nativos. Bien, luego de un ciclo de migración, asumiendo que la constitución génica de todos los individuos nativos inmigrantes es igual a la nueva frecuencia génica será la siguiente. Q1 es la frecuencia génica que tomará la población luego de la migración. Entonces, esa frecuencia sería a la proporción de migrantes por la frecuencia génica de migrantes, más la proporción de nativos por la frecuencia génica de nativos. Esto corresponde a toda la parte de los migrantes y esto sería a la parte de los nativos. La nueva frecuencia resultante será la siguiente. Se la puede deducir de la siguiente manera. M paréntesis QM menos Q0 más Q0. Bien, el cambio de la frecuencia génica se la puede tomar de la siguiente manera. Si partimos de esta fórmula, que era Q1 es M paréntesis QM menos Q0 más Q0, y si queremos, sabiendo que el cambio de la frecuencia génica se conoce como delta Q, que es Q1 menos Q0, esto sería Q1 menos Q0 acá. Entonces se simplificaría estas partes y quedaría que el cambio en la frecuencia génica es la proporción de migrantes, paréntesis, por la frecuencia génica de migrantes menos la frecuencia génica de nativos. O también, como les dije anteriormente, Q1 menos Q0. Bien, esta fórmula que tengo acá abajo proviene de la deducción de la fórmula anterior. Bien, mutación. Mutación es bueno, vamos a hacer algunas consideraciones sobre esto. ¿Cuáles son los parámetros que determinan la magnitud del cambio de esta frecuencia génica Q1, que es la frecuencia resultante? Y van a ser dos parámetros a tener en cuenta. Uno es las diferencias en la frecuencia génica de nativo y de migrantes. Vamos a suponer que nosotros tenemos una población de nativos representados como en este círculo. Bien, la población que se va a incorporar, vamos a suponer que es de menor tamaño, y se va a incorporar a la nueva población de nativos.
para que exista un cambio en la frecuencia génica, esta población de nativos tiene una frecuencia de Q0 y esta que te ingresa tiene una frecuencia de QM. Para que exista un cambio en la frecuencia génica, las frecuencias génicas de nativos e inmigrantes tienen que ser diferentes. Si tienen el mismo valor, no va a haber cambio en la frecuencia génica. Ahora, también la magnitud de ese cambio va a estar determinado por la cantidad de individuos que van a incorporarse a esa población nativa. Si partimos de una población un poco más grande, el cambio en la frecuencia génica va a ser más significativo. Entonces, para que exista un cambio, tiene que haber diferencias en las frecuencias génicas, tanto en la población nativa como migrante, como también las cantidades de individuos va a ser mayor el cambio a más cantidad de individuos o la proporción de individuos migrantes sea más grande. Bien, mutación. Podemos decir que la mutación es la principal fuente de variación. Podemos decir que las mutaciones, como vimos anteriormente, tenemos las mutaciones génicas, que era un cambio o un error en el proceso de autoduplicación de un gen, de tal forma que se origina un nuevo alelo que diferencia al original por su efecto sobre la expresión de la característica sobre la que actúa. Y después tenemos las mutaciones a gran escala, que serían las mutaciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas. Es un cambio en los cromosomas. Este tipo de mutaciones se pueden producir en las células somáticas durante la mitosis o en las células germinales o sexuales durante la meiosis. Esta última es la que va a tomar relevante importancia debido a que son las que se transmiten de padres a hijos. Consideraciones generales sobre las mutaciones. Primero, que la frecuencia de estas mutaciones es baja, aunque la frecuencia no es la misma para todos. Los genes se puede estimar como cifra promedio de entre 10 a la menos 4 y 10 a menos 8 por generación, una en 10.000 y una en 100 millones de gametos. La mayoría de las mutaciones serán perjudiciales en relación al alelo más común o normal, en el mejor de los casos neutrales, cuando el cambio no afecta a la función del gen. Después podemos clasificarlas las mutaciones como mutaciones recurrentes. Las mutaciones no recurrentes, perdón, son aquellas que ocurren una vez en la población y no tienen importancia porque la probabilidad de que sobrevivan en la población es virtualmente cero si esta es de tamaño grande. Supongamos que en una población muy grande suceden algunas mutaciones de formas puntuales. Al ser el tamaño demasiado es grande, la probabilidad de que esa mutación perdure en el tiempo es baja. Ahora, las mutaciones recurrentes son las que toman importancia y son las que interesan desde el punto de vista del cambio de la frecuencia génica, o sea, una mutación que ocurre con cierta frecuencia en la población. Bien, ahora, ¿qué vamos a considerar? Consideramos para su estudio las siguientes abreviaciones. Vamos a suponer que tenemos un gen A, que es un gen silvestre, y el gen A minúscula, el gen mutante. Bien, el gen A tiene una frecuencia de P y el gen A mayúscula tiene una frecuencia de P y el gen A minúscula una frecuencia de Q. Bien, ahora ese gen puede mutar hacia este alelo con una tasa de mutación, o que sería la proporción de todos los genes A que mutan hacia A minúscula entre una generación y la siguiente. Por eso decíamos hoy que esa tasa de mutación era mucho más grande que la tasa de retromutación. La tasa de retromutación sería la proporción de todos los genes A minúscula que mutan hacia el alelo silvestre. Bien, o sea que va a ser en este sentido. Vamos a tener que el alelo silvestre va a mutar con una tasa de mutación hacia el alelo mutante. Esta tasa de mutación es mucho más frecuente de que este alelo retromute hacia
el alelo mutante hacia el alelo normal. Por lo tanto, sucede que el sentido de mutación es hacia este sentido. Bien, esta situación plantea una situación de equilibrio, que sería la frecuencia génica que tomaría Q luego de que las frecuencias se equilibren y no cambien. ¿Sí? Si el sentido del cambio, como habíamos dicho anteriormente, era en un sentido, era aumentando este sentido, va a haber un cambio aumentando la frecuencia al alelo Q con frecuencia Q y disminuyendo la frecuencia del alelo P. Llega un punto donde este cambio o sea, se detiene el cambio y se establece una frecuencia génica de equilibrio. Esa situación se daría cuando se plantea esto. Esto sería el cambio de la frecuencia génica. O sea, el alelo P va a mutar con una tasa de mutación y tenemos que ver de cuántos alelos Q pueden retromutar. Bien, en este sentido, si la tasa de mutación, como dijimos anteriormente, es mucho más abundante que de esta, vamos a esperar que la frecuencia del alelo Q vaya aumentando hasta cierto punto donde se establecería el equilibrio. O sea, se puede llegar a un punto de equilibrio entre las fuerzas de mutaciones opuestas. El punto de equilibrio puede encontrarse igualando el cambio de la frecuencia delta Q, cuando estos ya no habría un cambio de la frecuencia, sería igual a cero. Debemos destacar que este equilibrio se refiere a mutaciones neutrales, o sea que no sufren presión de selección. Bien, o sea que la frecuencia del alelo P por la tasa de mutación sería igual a la frecuencia del alelo Q por la tasa de retromutación. Ese sería el equilibrio que se plantearía. Como nosotros debemos trabajar con Q, eso sería, P sería igual a decir 1 menos Q por la tasa de mutación, y eso sería, ahora hacemos distributiva y sería mu menos Q tasa de mutación es igual a Q por B. Como debemos despejar Q, vamos a llevar para este lado. Esto que estaba restando pasaría sumando, o sea, la tasa de mutación sería igual a la frecuencia Q por la tasa de retromutación más la frecuencia Q por la tasa de mutación. Acá, como tengo Q y Q, se puede sacar un factor común, como vamos a poner que mu es igual a Q B más U. Esto que estaba multiplicando pasa dividiendo, y la frecuencia Q en el equilibrio es cuando se equilibren las tasas y las frecuencias, que sería la tasa de mutación sobre la tasa de mutación más la tasa de retromutación. O sea, esto pasó de otro lado, mu sobre mu más b. Y esto sería la frecuencia de Q en el equilibrio. Bueno, esto un poquito para mostrar de dónde viene esa fórmula de Q. Selección. ¿Qué sería la selección? La selección se define como un proceso de reproducción diferencial entre los individuos de una población. No todos los individuos de la población contribuyen igualmente a la próxima generación. Hacemos referencia acá en la selección de un proceso de apareamiento natural, a diferencia de lo que vamos a ver después, donde la selección proviene por parte del hombre y es el que designa las propiedades o las aptitudes de los individuos
y quiénes van a ser los individuos que se aparean y quiénes no. En este caso, solamente la selección natural a través de la aptitud de los individuos son los que algunos individuos son favorecidos y otros no. La aptitud de ellos no es igual a la del genotipo más apto. La tasa reproductiva relativa o contribución gamética de la próxima generación expresa lo que cada genotipo pasará a la siguiente generación, relativo al genotipo superior o más favorable al cual se le asigna el valor de 1. Vamos a tener que hay un genotipo que tendría mayor aptitud y los demás serían relativos al de mayor aptitud. Ahora vamos a explicar bien cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta. Los parámetros que se determina la tasa reproductiva de los individuos son dos. Uno es el coeficiente de selección y otro es el grado de dominancia. El coeficiente de selección contra un genotipo indeseable es la reducción en la contribución gamética de ese genotipo a la próxima generación. O sea, como supongamos que hay una selección en contra de un cierto genotipo y sería como la selección reduce en la contribución de ese genotipo comparado al de mayor aptitud. El valor de selección varía entre 0 y 1. Cuando S es 0, no hay selección y es fácil de ver que todos los individuos tienen la tasa reproductiva 1. Todos contribuyen igualmente a la próxima generación. Si S es 1, se trata de un gen letal, por lo tanto, el homocigota no aportaría o no tendría aptitud de 0. Directamente sería eliminando a los homocigotas. Valores intermedios de S, el coeficiente de selección, expresa la presión de selección que ejerce contra un gen o contra un genotipo indeseable. O sea, gen, hablamos en este caso de que la selección tiene que ver con los genes, pero va a actuar a nivel del genotipo y que aumenta a medida que S se desplaza de 0 a 1. La forma en la cual la selección actúa sobre el heterocigoto es también llamado grado de dominancia y representa como H con respecto a la tasa reproductiva relativa. Cuando H es 0, hay dominancia completa del gen A y tanto el homocigota A mayúscula y el heterocigota tienen tasas reproductivas iguales a 1. Si H es un medio, tenemos un caso de sin dominancia y el heterocigoto tiene una tasa reproductiva intermedia entre los dos homocigotos. En la selección a favor de los heterocigotos se consideran dos coeficientes de selección, S1 y S2, contra el homocigota A y el homocigota grande a grande en este caso, o A chica a chica, respectivamente. Bien, el siguiente cuadro lo que va a hacer es resumir los diferentes casos. Selección a favor del gen A, donde tenemos dominancia completa, donde habíamos dicho que en el caso de dominancia completa H valía 0. Por lo tanto, si H es 0 y es cómo actúa el coeficiente de selección en los heterocigotas, 0 por S es 0. Por lo tanto, el homocigota y el heterocigota tendrían aptitudes de 1 y el homocigota recesivo tendría una aptitud de 1 menos S. Ahora, si H es un medio, que es un caso sin dominancia, esto sería aptitud de 1, este sería 1 menos HS y esto 1 menos S. Y en el caso de sobredominancia, sería el que tendría mayor aptitud, sería el heterocigota, y ambos homocigotas tendrían coeficientes de selección distintos. S1 para el genotipo, en este caso, a grande, y S2 para el genotipo a chica. El valor más importante a ser calculado es el delta Q,
que es el cambio en la frecuencia génica de una generación de selección. Selección a favor de un gen completamente dominante o contra un gen completamente recesivo. Corresponde el valor de H es igual a 0. Por lo tanto, habíamos dicho que el homocigota y el heterocigota tendrían iguales aptitudes y el homocigota recesivo a minúscula, tendría una aptitud reducida en 1 menos lo que la selección lo desfavorece. Esto sería de cómo la selección está actuando en la aptitud del individuo. O sea que no todos aportarían de la misma manera comparado a los genotipos de mayor aptitud. O sea, estos individuos no aportarían tanta descendencia como así lo hacen los otros genotipos. Ahora, la contribución a la próxima generación se calcula multiplicando las frecuencias por las aptitudes. O sea que multiplicar p cuadrado por 1 nos da p cuadrado, 2pq por 1 nos da pq, y multiplicar q cuadrado por 1 menos s nos da, es multiplicar así, y eso nos da q por 1, q cuadrado, y q por s menos q cuadrado s. Por lo tanto, el nuevo total se lo puede calcular. ¿Se acuerdan que p cuadrado más 2pq más q cuadrado da una frecuencia de 1 menos q cuadrado s, que sería lo que tenemos acá? O lo mismo decir sq cuadrado. La nueva frecuencia del alelo A, siempre como vimos anteriormente, se calcula como la frecuencia de este genotipo más la mitad de H. ¿Sí? Sería la nueva frecuencia. En este caso, como es relativo, siempre se tiene que hacer relativo al nuevo total, que sería la frecuencia total que tendríamos. En este caso, 1 menos q cuadrado s. Bien, en el libro van a encontrar que hay diferentes fórmulas para cada uno de los casos de selección, ¿sí? Que se hace a partir de la deducción de estas frecuencias por aptitudes y haciendo operaciones algebraicas con álgebra para poder calcular directamente la frecuencia de Q1. El cambio en la frecuencia génica, como vimos anteriormente, para todos los casos, se calcula como Q1 menos Q0. El resultado es negativo ya que estamos en selección en contra de A minúscula, cuya frecuencia es de Q, y luego de la práctica de la selección tiene que producirse una disminución. Bien, ahora, esto también puede aplicarse para recesivos letales, en un caso especial donde el grado coeficiente de selección es de 1, por lo tanto el concepto se aplica tanto a un letal propiamente dicho como a los casos en los que los criadores seleccionan totalmente contra un gen. O sea, o contra quieres eliminar un gen o contra, en este caso, contra un genotipo. Eliminando todos los individuos homocigotas recesivos de la población, caso de un rodeo Aberdeen Angus donde nacen terneros colorados y quieran ser eliminados. O en el caso de que tengamos un rodeo de animales astados y quieran ser eliminados. Bien, generalmente podemos expresar la frecuencia del gen letal en la generación T como Qt es igual a Q0, 1 más TQ0. Donde T es el número de generaciones requeridas para cambiar la frecuencia génica de Q0 a Qt. Podemos también calcular el número de generaciones requeridas para cambiar la frecuencia génica deseada a la que nosotros tenemos. Bien. Después tenemos selección a favor de un gen sin dominancia. Corresponde cuando el valor de H es un medio. La nueva frecuencia también será de A, de Q1 será Q más medio de H, siempre teniendo en cuenta las frecuencias relativas en la tabla
de frecuencia por aptitud. El cambio de la frecuencia génica en una generación será delta Q como Q1 menos Q0. Debemos notar que aquí también el resultado es negativo, lo cual es de esperar si la selección es en contra del gen A minúscula. Selección a favor de los heterocigotos. Existe sobredominancia cuando el valor del selectivo de los homos heterocigotas es mayor que el de los ambos homocigotas y se considera entonces dos coeficientes de selección, S1 contra el homocigota A grande y S2 contra el homocigota A chica. La frecuencia génica siempre será, siguiente generación será Q más medio de H y el cambio de la frecuencia génica es delta Q, Q1 menos Q0. En todos los casos se aplica la misma práctica. En el libro, como les dije, van a encontrar diferentes fórmulas algebraicas porque todas van a tener diferente grado de dominancia. Y en este caso vamos a tener dos coeficientes de selección. El interés de una fórmula analítica para predecir el delta Q es poder calcular, entre otras cosas, si eventualmente se puede llegar a una situación de equilibrio, donde las fuerzas de selección se equilibren, estableciendo una frecuencia génica en donde esa frecuencia no cambie, que sería Q en un equilibrio. O sea que delta Q es igual a 0. O sea, cuando a pesar de la selección no cambia la frecuencia génica. En esta situación de sobredominancia, el valor de equilibrio está dado por la relación entre los coeficientes de selección contra los homocigotas. Esto es algo muy parecido como lo que vimos en el caso de mutación, de el equilibrio en mutaciones. Bueno, el efecto conjunto de la selección y la mutación. La mayoría de las mutaciones se producen en el sentido indeseable. Cuando más abundante sea la frecuencia del gen favorable, más expuesto estará a la acción de la mutación. La selección siempre será un arma mucho más poderosa que las mutaciones, cuando la frecuencia del gen indeseable es muy baja. En estos casos se produce un punto de equilibrio entre las fuerzas opuestas de la selección y las mutaciones. En este punto, los pocos genes indeseables que son eliminados por obra de la selección en cada generación son contrabalanceados por un número igual de nuevos genes indeseables producidos por las mutaciones. Como dijimos anteriormente, las mutaciones generalmente la mayoría son indeseables, por lo tanto la selección tiende a jugar en contra de este tipo, al aumento de este tipo de la frecuencia de estos genes mutantes, por lo que generalmente tiende a balancear la selección y las mutaciones. Bueno, el punto de equilibrio va a depender mucho del tipo de dominancia. Si H es 0, el punto de Q en el equilibrio sería la raíz cuadrada de la tasa de mutación sobre la de selección. Cuando no hay dominancia, donde H es un medio, el punto de equilibrio sería 2 por la tasa de mutación sobre la selección. Y contra un gen dominante, H es igual a 1, es Q en el equilibrio sería la tasa de mutación sobre la selección. Aproximadamente. Bien, ahora ya vimos todos los que serán los procesos sistemáticos, que son todos aquellos procesos donde se puede predecir tanto el sentido como todos los procesos que se podían predecir tanto el sentido como la cantidad de cambio. Si bien vimos en las fórmulas anteriores, se podía saber si el resultado iba a ser negativo, positivo y cuánto iba a cambiar. Esto es para diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante en los procesos dispersivos. Por último, vamos a ver lo que son los polimorfismos, que ocurre cuando dos o más formas distintas son observadas en una misma población. Los genes de los grupos sanguíneos. Las variedades de color encontradas en muchas especies, particularmente insectos, caracoles, anuros y peces. ¿Sí? Cuando tenemos frecuencias, se pueden observar frecuencias intermedias en una población, o diferentes formas distintas o morfos en una población, con frecuencias intermedias.
Por ejemplo, acá tenemos el jaguar de fase clara, que es típico, y como polimorfismo podemos ver jaguar de fase oscura o melanístico, alrededor del 6% de la población sudamericana. Por ejemplo, el polimorfismo de Dendrobates punilo, ¿eh? Podemos ver diferentes formas de la misma especie, diferentes formas o fenotipos de la misma especie. Eso se lo ve con una cierta frecuencia abundante en la población. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que explican el polimorfismo? Tenemos los seleccionistas quienes creen que el polimorfismo está balanceado, es decir, el equilibrio estable está mantenido por las fuerzas selectivas. Y los neutralistas quienes creen que muchos de los polimorfismos no tienen significancia funcional, sino que resultan de eventos al azar de mutación y tamaño finito de las poblaciones. Los mecanismos que pueden explicar el polimorfismo son los siguientes. Uno es ventaja del heterocigoto, que quiere decir que los individuos heterocigotas son los que mayor aptitud tienen. Después tenemos, en este caso, la sobredominancia mantiene una frecuencia génica en equilibrio a niveles intermedios. Y uno de esos casos es la anemia falciforme o sililunar. Estos individuos que tienen esta situación de equilibrio se da de que para resistencia a una enfermedad que es la malaria. La malaria se produce por el Plasmodium malariae, el cual es un endoparásito endocelular que produce la rotura o produce anemia. Ahora, en esa situación, los individuos que son sensibles son los individuos que presentan los glóbulos rojos normales. En esa situación aparecieron unas mutaciones que producían una anemia falciforme, donde los glóbulos rojos tomaban una forma de semiluna. Esta alteración, que es una alteración en la cadena beta de la hemoglobina, produce una resistencia al plasmodium. Por lo tanto, los individuos que son homocigotas para esta mutación de la cadena beta de la hemoglobina mueren por anemia, mientras que los individuos heterocigotas tienen una deformación compatible con la vida y le provee de resistencia a la acción del plasmodium. Por lo tanto, los individuos heterocigotas son los que tienen la mayor aptitud. Los individuos que son normales van a morir por la acción de la malaria y los individuos que son homocigotas para resistencia van a morir de anemia. Porque estos glóbulos, al ser demasiado deformados, se producen una ruptura, son más frágiles y se produce anemia. Y mueren por anemia. Entonces, en este caso, situación, el heterocigoto son los que mayor ventaja tendrían. Selección dependiente de la frecuencia. Un alelo en una frecuencia baja produce un fenotipo raro y es favorecido. Pero el mismo alelo en una frecuencia alta es seleccionado en contra. ¿Sí? Acá podemos ver un polimorfismo que va a depender de la frecuencia. Cuando aparece una especie donde el color generalmente es el mayor abundante, a veces los depredadores, los animales que se alimentan de esas especies, tienden a tomarlo como el fenotipo normal, habiendo los fenotipos raros aumentando su frecuencia hasta que el fenotipo raro pasa a ser el más abundante y así sucesivamente. Por lo tanto, acá la frecuencia alta es seleccionado en contra. Eso pasa muchas veces también en especies de animales donde los depredadores van a consumir animales que conocen y los que tienen un fenotipo diferente van a ir aumentando su frecuencia, donde en un momento ese fenotipo raro pasa a ser el más abundante y es seleccionado en contra.
Otra de las causas que explican el polimorfismo es, por ejemplo, el ambiente heterogéneo. Acá podemos ver si un alelo es ventajoso en un ambiente y en otro en uno diferente, puede resultar un polimorfismo estable, sin que necesariamente los heterocigotos sean superiores en promedio. Se puede pensar que la selección tiende a adaptarse a diferentes individuos en diferentes ambientes, ¿sí? Esto se puede ver, esto se descubrió en esta especie de caracol, donde había variaciones en cuanto al color. Los colores, los caracoles que eran más verdosos sobrevivían mejor en ambientes boscosos donde se podían camuflar con las hojas. Los que tenían colores marrón en los que vivían cerca de las cortezas de los árboles, y los que vivían en zonas más arenosas sobrevivían de acuerdo al color. Entonces, en realidad acá el polimorfismo se da por la adaptación de los diferentes, del mismo caracol a los diferentes ambientes. Otras de las causas que pueden explicar el polimorfismo es la transición. Los polimorfismos podrían ser quizás etapas transicionales en el reemplazo evolutivo de un alelo por otro, el cual ha llegado a ser más ventajoso a través de algún cambio en el ambiente. Esto sucedía, por ejemplo, lo que se ve acá, las mariposas negras y claras. Generalmente, antes de la revolución industrial, en Inglaterra, estas mariposas son las que mayormente eran más frecuentes, debido a que las cortezas de los árboles eran más blanquecinas. Por lo tanto, estas quedaban desapercibidas en un entorno sobre la corteza de los árboles. A medida que avanzó la revolución industrial, estas mariposas, por el hollín y el depositarse sobre las cortezas de los árboles, empezaron a ser más oscuras, por lo que estas mariposas claras sobre un fondo oscuro, eran muy vistas por los depredadores. Y empezó a aparecer la frecuencia con que se encontraban las mariposas oscuras, que aparecían muy esporádicamente, pero como generalmente en el ambiente antes las cortezas eran más claras, las mariposas oscuras no eran favorecidas. Cuando por la revolución industrial, por ese proceso de transición entre lo que es el cambio en el ambiente, empezaron a aumentar la frecuencia de las mariposas oscuras, debido a que estas pasaban desapercibidas en el fondo oscuro de los árboles que estaban contaminados con hollín. O sea, ese paso o cambio evolutivo también podría llegar a explicar este polimorfismo. Y después tenemos lo que es el proceso de la teoría de los neutralistas, donde aparecen todos los demás eran procesos selectivos. Todos los mecanismos anteriores involucran a la selección como la fuerza responsable del polimorfismo. Cuando la población no es grande, el tamaño de una mutación única tiene una pequeña oportunidad de no solo sobrevivir, sino de a la larga extenderse a través de toda la población, y durante ese tiempo contribuirán al polimorfismo. La dispersión de un mutante a través de la población es errática, su frecuencia aumentando algunas veces y otras veces decreciendo. En algunos mutantes sobrevivirán e incrementarán su frecuencia al principio solo para desaparecer posteriormente. Bueno, en el tema de las mutaciones neutrales, podrían involucrarse lo que son los grupos sanguíneos, donde no hay un proceso selectivo. La selección no estaría presente en lo que es la variabilidad o la frecuencia con que se encuentran los grupos sanguíneos, como así también el color de los ojos de las personas. Bueno, esta sería la bibliografía y nos vemos en el próximo teórico.